Hoy vamos a ver o a iniciar viendo un tema que se repitió muchas veces en el ministerio del Señor y que él criticó duramente. Se repitió porque lamentablemente en su tiempo había muchos líderes religiosos, sobre todo religiosos, líderes espirituales que habían distorsionado la palabra de Dios y se habían guiado más por mandamientos de hombres que por mandamientos de Dios, y habían hecho de eso una doctrina muy fuerte que influenciaba a la gente para que tomaran la misma conducta que ellos. Se apegaban a los mandamientos de hombres y se alejaban de los principios esenciales de la palabra de Dios. Por eso Cristo fue muy eh, duro cuando quiso condenar esto y señaló abiertamente a los líderes espirituales con adjetivos calificativos muy fuertes: víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, en fin, un sinnúmero de adjetivos calificativos aparentemente muy duros, pero él sabía lo que había bajo esa intención de señalar las conductas, las intenciones, las posturas que como líderes religiosos manifestaban. Pero lo peor era que por la posición que ellos guardaban tenía mucha influencia sobre los que los oían. De hecho, al final, lo que prevaleció en el ministerio de Cristo, decíamos al final, fue la influencia que estos líderes religiosos permearon al pueblo con esa influencia, a tal grado que los que en un principio aclamaban a Cristo, le reconocían por todo lo que él estaba haciendo, al final fue más fuerte la influencia de estos líderes religiosos que los incitaron a crucificarle, a condenarle, porque ellos estaban ciertos de que tenían que eliminar a Jesús de alguna manera, porque solamente su presencia hacía notoria la equivocación de sus enseñanzas, y por muchos otros motivos decidieron matarlo y influenciaron en la gente para que gritaran: crucifícale, crucifícale. Pero bueno, vamos a la lectura de la palabra. Vámonos al Evangelio de Mateo, capítulo 12. Y vamos a leer del versículo 1, al 8. Dice así la palabra de Dios: En aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y vamos a subrayar y vamos a volver a leer el versículo 7. Si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Misericordia quiero y no sacrificio. Cristo está repitiendo un pasaje del profeta Oseas.
En Oseas 6:6, precisamente este profeta, hablando, inspirado por Dios, le dice al pueblo: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Si bien el contexto era diferente, porque en el contexto de Oseas estaba profetizando a un pueblo bajo condenación, iba a ser llevado cautivo por sus pecados, era innegable. Pero aunque el contexto es diferente, en el sentido espiritual hay la misma coincidencia. Dios estaba reclamándole a su pueblo a través de su profeta cómo el pueblo se había desviado de la esencia de la ley. En el Antiguo Testamento, los sacrificios tenían un sentido: dirigir al pueblo hacia el sacrificio perfecto, que era Cristo. Desde el principio de Génesis, el principio de la Biblia, desde Génesis, todo apunta hacia la cruz. Y si tomamos de Apocalipsis, que es el final de la Biblia, también Apocalipsis apunta hacia la cruz. El centro de la palabra de Dios es la cruz de Cristo, es el sacrificio de Cristo. Y al final el propósito de Dios a través de ese sacrificio era recalcarles los principios inamovibles. La paga del pecado es muerte. Cada uno de nosotros ha pecado y por haber pecado merecemos morir. Pero Dios manda un sacrificio, un cordero que toma nuestro lugar, y en vez de morir nosotros, muere en lugar nuestro ese cordero. En el Antiguo Testamento se celebraban un sinnúmero de sacrificios, diversos animales, de acuerdo al estatus de la persona, de su jerarquía, de su poder económico, de su posición en la sociedad, etc. Y había un sinnúmero de sacrificios, no los mencionamos para no alargarnos, pero ese era el molde, ese era el esquema que Dios había provisto en el Antiguo Testamento para que el animal sacrificado tomara el lugar del pecador y muriera en su lugar. Y sacrificaban al animal y derramaban su sangre, y entonces la persona era acepta, eran perdonados sus pecados, más bien eran cubiertos sus pecados con esa sangre, era acepto y obtenía paz, aceptación y paz. Ese era el propósito de esos sacrificios, pero tenían como fin que la persona reconociera que él había pecado, que había faltado, que había transgredido la ley de Dios, y que él venía reconociendo, humillándose delante de Dios y presentando ese cordero sustituto que iba a tomar su lugar. Y ese cordero moría en su lugar, y la sangre derramada cubría los pecados. Era sombra de lo perfecto. Ese mismo esquema es válido para nosotros. La única diferencia es que nosotros ya no tenemos necesidad de ofrecer innumerables sacrificios por nuestros pecados, porque dice el libro de Hebreos que Cristo fue el sacrificio perfecto, sacrificado una vez y para siempre. Nosotros tenemos la bendición de que el sacrificio perfecto, ya no la imagen, ya no la sombra, sino la realidad, fue sacrificado por nuestros pecados. Ya no necesitamos animales, ya no necesitamos algo más. Incluso ya no es necesario llevar a cabo todo ese ritual
con un sinnúmero de significados y simbolismos. Ahora, Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, limpia nuestros pecados. Y la epístola del apóstol Juan dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nosotros ya no necesitamos más sacrificios. En el Antiguo Testamento todo apuntaba al sacrificio perfecto que era Cristo. Pero ese era el propósito. Al igual nosotros tenemos que cumplir con esas mismas condiciones. Reconocernos pecadores, reconocernos que hemos fallado, humillarnos, ir a los pies de Cristo, pedir perdón y ser limpiados con esa sangre, ser restablecidos y salir aceptados, limpiados y con paz. Dios nos da paz, y eso es a través de la fe. En todo este ritual, en todo este esquema de presentarnos ante Dios, está implícita la fe. La fe que depositamos en ese sacrificio llevado a cabo en la cruz del Calvario, que sigue vigente. En el Antiguo Testamento, igual, el propósito de Dios era que la gente reconociese que estaba mal, que se humillase, que pidiera limpieza, que pusiera su fe en el sacrificio vicario. Vicario significa que toma el lugar, que está en lugar de. Por eso Cristo ofreció un sacrificio vicario, porque Cristo tomó el lugar que a nosotros nos correspondía. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, decía Dios al pueblo a través del profeta Oseas. Estas palabras del profeta, que son palabras de Dios, Dios las expresaba con profunda decepción, porque el pueblo se volvió indolente, el pueblo se volvió ignorante. El pueblo podía tener conocimientos de los preceptos de la ley, sabía cómo debía conducirse, qué ritual debía de llevar a cabo para poder ser limpio de su pecado. ¿Por qué el reclamo de Dios? Misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de mí más que sus holocaustos, porque lamentablemente el pueblo se volvió indolente. Según el diccionario, alguien que es indolente es alguien que no pone atención en las cosas, que es perezoso, que no se conmueve, que se vuelve insensible a lo que a los demás los conmueve o los sensibiliza. El pueblo se volvió indolente porque solamente hacía caso a los conceptos que conllevaba el ritual, pero el ritual y los simbolismos, pero se volvió insensible y buscó el ofrecer sacrificios por el hecho de presentarlos y librarse. Él cayó en el esquema del ritualismo. Únicamente peco, llevo el sacrificio y se acabó, pero se fue endureciendo su corazón. Y de alguna manera también el sacrificio conllevaba restablecer el nexo, la relación con Dios, mantener una comunicación con Dios, una relación con Dios de amistad, de intimidad,
quien está cerca de Dios, está dentro de la cobertura de Dios, de la luz de Dios, es iluminado por la presencia de Dios y entonces es sensible al pecado. De tal manera que esa persona es temerosa de Dios. Temerosa no en el sentido de tenerle miedo a Dios, sino temerosa de ofender con cualquier cosa al único Dios santo, puro, misericordioso, que extiende su mano, que tiene misericordia, que continuamente está al pendiente de nosotros. Temo ofenderlo con una conducta que él no apruebe. Por eso es que soy temeroso de Dios, temeroso de ofender a alguien tan santo, tan sensible al pecado, que ha mostrado únicamente para mí amor, misericordia, atención, que siempre está presto para escucharme, para inspirarme, para aconsejarme, para dirigirme, mientras Dios se lo permita. Entonces temo ofenderlo. Pero el pueblo precisamente se volvió indolente e insensible y únicamente buscaba el ritualismo, lo vistoso, el llevar animales, el ofrecer holocaustos, pero sin haber arrepentimiento, sin humillarse, solo para cumplir y seguir adelante con su vida. Y seguro que ya su conducta, sus intereses, sus prioridades ya no eran Dios. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. En Jeremías 9:24, también el profeta dice algo muy profundo. Fíjese lo que dice. Lo voy a leer desde el 23. Jeremías 9:23 dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No se alabe en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, en entenderme y conocerme. No es los sacrificios que se le entregan a Dios, esos sacrificios materiales. Todo ritual que se lleva a cabo en la iglesia, sobre todo en el Antiguo Testamento, era todo por precisamente los preceptos de la ley de Moisés, involucraban todos estos rituales, pero que eran profundos en simbolismo. Nosotros afortunadamente ya no tenemos necesidad de todo eso. Sin embargo, celebramos, únicamente nosotros tenemos dos ordenanzas: el bautismo y la Santa Cena. Y cada que se celebran, llevamos a cabo rituales. Leemos las indicaciones de la Escritura, realzamos los significados que estos actos conllevan y los simbolismos que están involucrados en todo ese ritual. Y cuando nosotros examinamos la profundidad del significado de cada uno de estos actos y vamos con una actitud adecuada, la gloria de Dios se manifiesta y los propósitos de Dios son cumplidos en cada corazón que vaya con la actitud adecuada para dar cumplimiento a estas ordenanzas. Pero ¿qué sucede si nosotros desprendemos con nuestra actitud
desprendemos todo el significado espiritual. Podemos hacerlo de una manera muy llamativa, bautizos en, no sé, en piscinas o en un río, y hacerlo con vestidos de batas blancas y cantando muchas alabanzas, y hacerlo de una manera muy, muy hermosa, muy atractiva, muy adecuada, muy bonita. Lo mismo en la Santa Cena. Vamos todos reverentes, oramos, se preparan el pan, el vino, se lee la palabra, se advierte, se hace notar lo que el Señor indica en ella. Todo muy bonito. Pero si nuestro corazón no tiene la actitud correcta de humillación, de reconocimiento, de cumplir con los preceptos y los propósitos que Dios tiene al llevar a cabo estas ordenanzas, de nada sirve. De nada sirve. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Con esa actitud debemos de celebrar esas ordenanzas. Y entonces los significados profundos, los simbolismos, todo va a ser vivo y se va a cumplir con el propósito de Dios. Pero si nosotros no vamos con la actitud adecuada, de nada sirve que sean vistosos, de nada sirve que hayamos cumplido con todo eso. Decíamos en el Antiguo Testamento, de acuerdo a la ley mosaica, Israel debía ofrecer continuamente sacrificios por sus pecados. El Padre quería darles a entender que esto era sombra de lo perfecto. Cristo es el Cordero perfecto. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios quería enseñarles en el Antiguo Testamento que la esencia de ese sacrificio, la esencia de la ley, es la misericordia, la justicia y la verdad. En esa esencia de la ley estaba implícito el amor de Dios para su pueblo. Dios quería enseñarles que pusieran su mirada en el sacrificio perfecto que más adelante iba a acontecer, y que pusieran su fe en ese sacrificio perfecto. Como dice Hebreos, todo esto que en el Antiguo Testamento hacían era sombra de lo perfecto. De hecho, se lograba el propósito, pero al fin y al cabo sus pecados únicamente quedaban cubiertos con la sangre de la víctima. Pero cuando Cristo llevó a cabo el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, no solo a nosotros nos limpió, sino todos esos pecados cubiertos que ahí estaban acumulados, con su sangre fueron ahora sí limpiados perfectamente. Dios quería también, a través de estos sacrificios, que le honraran, que lo conocieran, que tuviesen intimidad con Él. Cuando el mismo profeta Oseas, nosotros leíamos: misericordia quiero un sacrificio, es Oseas 6:6, pero si nos vamos un poquito atrás en Oseas 4:6, un reclamo que Dios hace a su pueblo a través del profeta dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento está ahí reclamando Dios de su pueblo? No le está reclamando el conocimiento intelectual, mental, porque bien que mal el pueblo conocía los preceptos de la ley. Él sabía cómo debía presentarse ante el sacerdote. Él sabía que debía llevar un sacrificio sin mancha, sin pecado, porque ese animal que se sacrificaba era símbolo de Cristo.
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, el Cordero que yo presentaba materialmente debía ser sin defecto, debía ser sin mancha, debía ser perfecto, porque simbolizaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El pueblo conocía todo eso. Entonces, ¿cuál es el reclamo? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando la persona iba y presentaba ante el sacerdote el sacrificio, el sacerdote conocía perfectamente, tanto los sacerdotes, en general los levitas, de la tribu de Leví eran los levitas, de la tribu de Aarón los sacerdotes, pero Aarón era levita, era de la tribu de Leví. Tanto los levitas como los sacerdotes conocían perfectamente todos los tecnicismos de los sacrificios. Había una serie de requisitos y de aspectos técnicos que ellos tenían que dominar. También ellos tenían que ser, digamos, contemporaneizando a nuestro tiempo, tenían que ser abogados. Tanto los sacerdotes como los levitas debían conocer perfectamente los preceptos de la ley para darle aplicación en todo ese ritual del sacrificio. No era simple, era un poco complejo, pero para eso estaban ellos. Entonces, la persona no debía conocer esos tecnicismos, esos los tenía que conocer el levita, el servidor o el sacerdote en su caso. Él debía preocuparse de saber lo que a él le correspondía, y claro que tenía conocimiento de todo eso. ¿Cuál es entonces el reclamo del Señor? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces entendemos por todo este contexto que hemos subrayado que el reclamo de Dios no va dirigido hacia el conocimiento intelectual, al conocimiento, valga la redundancia, de conocimientos acerca de la ley, sino el reclamo va dirigido a que les falta conocimiento experiencial de mí. Se han insensibilizado, se han vuelto indolentes y han llevado a cabo el ritual por llevarlo a cabo, pero espiritualmente no cumplen con los requisitos que yo requiero para que todo ese ritual cobre vida y significado y se cumplan los propósitos que yo quiero. Porque cuando es eso, cuando la persona viene con la actitud adecuada, con la intención adecuada y humillándose, tiene una conexión conmigo, porque entonces los mandamientos de la ley se vuelven un nexo con el cual yo establezco relación con mi pueblo y con cada uno en lo particular. Yo les reclamo ese conocimiento de mí, que no buscan mi rostro, que no buscan tener intimidad conmigo, que no buscan platicar y relacionarse conmigo. ¿Cómo conocemos a otra persona? La podemos conocer de vista, pero sigue siendo un conocimiento relativo de esa persona. Cuando yo me acerco a la persona y platico con ella y le pregunto, empiezo entonces a conocer más de esa persona, cómo se llama, de qué familia es, dónde vive, qué estudió, dónde trabaja, cuáles son sus gustos, es casada, no es casada, tiene hijos, tiene familia, en qué escuela estudió, de dónde son sus papás, y así puedo seguir abundando. En la medida que yo tengo comunicación con ella y me relaciono con esa persona, la empiezo a conocer cómo piensa, cuáles son sus gustos, cuáles son los valores que maneja, cuáles son sus creencias. La ubico, la conozco. Eso es lo que quería Dios. Ese era el reclamo que Dios tenía para con su pueblo. Se habían olvidado de la esencia de la ley: justicia, misericordia, verdad. Y en todo esto está implícito el amor de Dios.
poco a poco fueron avanzando y a través de la historia de Israel se levantaron muchos, entre comillas, sabios, que sí hay muchos sabios dentro de ellos, pero lamentablemente al alejarse de la esencia espiritual que Dios quería poner en todo este ritual y en todo este significado, al alejarse, al no tener una conducta adecuada, se fueron volviendo insensibles. Y aún incluso los sabios desviaron la esencia y empezaron a crear mandamientos de hombres. Se alejaron de los propósitos de Dios. Los hombres tenían conocimiento de la religión, pero habían olvidado la intimidad con Dios. Podían saber todo lo que la ley exigía, pero habían perdido de vista el sentido y la voluntad de Dios que estaban implícitas en la ley. Colosenses 2:20 habla acerca de esto. Esto que vamos a leer en Colosenses 2:16 es el versículo. Ahorita leo el 20 también. Bueno, voy a leer todo el contexto, pero esta escritura es bien importante y es nuestro salvoconducto para los legalistas. Para los legalistas que desde el tiempo de Pablo existían. ¿Y quiénes son estos legalistas? Vamos a hablar de los del tiempo de Pablo. Fueron judíos, muchos de ellos seguro eran fariseos o tenían mucha influencia farisaica, porque al final se convirtieron a Cristo. Pero llegó un momento en que les pareció muy simple, muy de no creer, que era tan simple y tan sencillo que un gentil para ellos era alguien que no era judío, que un gentil de manera tan simple, tan fácil, únicamente con creer en Cristo, podía ser salvo. Y más adelante incluso ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible? Decían, si a nosotros nos ha costado tantos siglos, tanto someterse a los preceptos de la ley, la circuncisión, el vestido, la alimentación, obedecer las fiestas, los mandamientos, tanto, algo complejo y difícil, como de una manera tan simple, únicamente por creer, son perdonados y son incluidos como hijos de Dios? No, algo debe de estar funcionando mal. Vamos a recorrer esas iglesias que fueron levantando, en este caso Pablo en sus viajes misioneros. Vamos a recorrer todas esas iglesias y vamos a hacerles ver que ellos se tienen que circuncidar. Nosotros, para entrar, aún siendo descendientes de Abraham, pero para entrar al pacto que Abraham celebró con Dios, nos tenemos que circuncidar, porque ellos no. Y todos los preceptos que ya mencioné acerca de la comida, del vestido, de las ordenanzas, de los preceptos, ellos creían que todos los nuevos conversos tenían que ajustarse a eso. No comprendían lo maravilloso de la gracia de Dios, que por amor, aún a los que no eran su pueblo, Él manifestó su misericordia. Y el sacrificio de su Hijo fue para toda criatura. Juan 3:16 es claro. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro que ahí tendríamos que aludir al contexto bíblico de lo que significa creer en Jesús. No es únicamente un creer mental, sino es creer con el corazón. Es un creer espiritual que conlleva, según el contexto bíblico, arrepentimiento, fe y humillación, reconocimiento.
y aceptación por fe del sacrificio de Cristo. Eso conlleva el creer. Por eso el Señor dijo: id y predicad el mundo a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El creer bíblico tiene toda esa implicación. El que reconoce su situación espiritual, reconoce que ha ofendido a Dios, se humilla, pide perdón y acepta a Cristo como Salvador, experimenta el nuevo nacimiento. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El judío converso no podía comprender que fuese tan fácil, pero lo mismo sucedió con Abraham. La palabra de Dios dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y la palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe puesta en Jesús nos justifica, nos hace justos. Ellos no podían comprender eso y empezaron como los fariseos que condenó en la primera lectura que hicimos el Señor. Se fijaban en las cosas nimias, en las cosas que no tenían importancia para Dios, mandamientos de hombres. No que fuera malo que no se lavaran las manos, no que fuera malo que no respetaran el sábado, pero se habían ido a extremos. No aceptaron a Jesús porque se juntaba con publicanos, con rameras, y lo peor de todo, que iba a sus casas y comía con ellos, contaminándose con esos pecadores, y estaba nada más viendo en qué cosas fallaban, en qué cosas faltaban, pero no se fijaban que ellos mismos, por eso estaban por dentro llenos de pecado. Por eso el Señor les llamaba sepulcros blanqueados, por fuera muy blancos, muy puros, pero por dentro llenos de gusanos. Y era duro en sus críticas el Señor, porque Él sabía que esa actitud, que esa conducta estaba destruyendo la fe simple y sencilla que todo aquel que quería la ponía en Él, en su persona, en su sacrificio, en lo que Él era, y podría ser salvo. Y estos hombres estaban impidiendo que muchos experimentaran una relación íntima, personal, sencilla, pura, profunda con el Dios vivo y verdadero en su tiempo. Por eso es que muchos no entraron, no aceptaron y gritaron: crucifíquenle, por la influencia que al final prevaleció de ellos para con el pueblo. Y más adelante, cuando Pablo en sus viajes misioneros fue utilizado por Dios y el Espíritu Santo se manifestó y empezó a fundar iglesias, y muchos creían en la gracia, creían en la muerte del Salvador, en el único Dios verdadero, y experimentaban el perdón de sus pecados, el cambio de sus vidas, y que con esa experiencia establecían una relación personal con el Dios único y verdadero y comprobaban que era real. Ellos empezaron a meter esas ideas legalistas, fruto de esas conductas anteriores, aún ellos conversos, pero es seguro que ellos pertenecían a esa corriente de esos fariseos, que nada más estaban viendo en qué fallaban. Para ellos era más importante respetar el sábado, pero el Señor les dice: aún los sacerdotes, cuando su asno, cuando su res, cuando su animal se cae a un hoyo, ¿no lo levantan? Y lo criticaban porque sanaba en sábado a un paralítico. Les importaban más los formulismos que la necesidad de esa persona. ¿Cuántos años tal vez sin poder caminar? Y aunque fuese sábado, el Señor le volvió la vida, le volvió el sentido de vida. Ahora podía caminar, ahora podía valerse por sí mismo.
Misericordia quiero y no sacrificio. Ah, no, el sábado es de respetar y hay que ofrecerle a Dios como sacrificio y hay que respetar sus preceptos. Cristo no estaba en contra de eso. Cristo estaba en contra de la actitud que hacía que se perdiera lo esencial, lo espiritual de la ley, la esencia de la ley, misericordia, justicia y verdad. Por tantos años este hombre no podía, y no lo podemos sanar en sábado. Y para que les diera más coraje, uno mayor, yo soy Señor del sábado. Y les dijo, el propósito de Dios fue crear sí el sábado, con un significado, con un propósito. Pero hay cosas más importantes. Y el sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado. Y yo soy Señor del sábado. Y muchas otras cosas. Decía el Señor, ustedes recorren todo el mundo para lograr un prosélito. Y después lo hacen 7 veces peor, hijo del diablo. Ustedes cuelan el mosquito, pero se comen el camello. Sucede en las iglesias lo mismo. A veces habemos algunos con esa actitud farisaica, que empezamos a ver lo que sí deben de hacer, lo que no deben de hacer, lo que deben de tocar, lo que deben manejar, y empezamos a centrar la atención en cosas superfluas y secundarias que no tienen sentido y perdemos la esencia espiritual. Nos volvemos jueces, que estamos nada más observando, condenando, viendo, y surge en nosotros el orgullo, la envidia, la vanidad. Somos muchas veces como el fariseo y el publicano orando. El publicano reconocía que era pecador, dice la palabra, no se atrevía ni siquiera a alzar la cabeza. Ah, pero la oración del fariseo, claro, y en verdad era un modelo de religiosidad. Yo ayuno 3 veces a la semana, doy mis diezmos y mis ofrendas, cumplo con todos los preceptos de la ley. O sea, soy modelo de hombre. Orando a Dios le decía eso, casi, Señor, te ha sacado la lotería. Mira, aquí tienes a un verdadero seguidor tuyo, perfecto. Pero dice la palabra, dice, ¿quién de los dos creen ustedes que salió justificado? El fariseo con su actitud estaba diciendo, yo no necesito de ti, Señor, soy la maravilla, cumplo con todos los preceptos. Pero no se daba cuenta que en ese hablar y en de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. ¿Qué había en ese corazón? Orgullo, autosuficiencia, vanidad. Era orgullosamente humilde, la carne espiritualizada. ¿Y cuántos también en nuestras iglesias actúan de esa manera? Sin embargo, el publicano, que reconoció realmente cuál era su situación y se manifestó necesitado y reconocía que estaba mal, y por eso acudo a ti para que tú me ayudes, porque yo quiero mejorar, reconozco que necesito tu ayuda. No soy perfecto, pero quiero agradarte. Y no se atrevía a alzar su cabeza, dice la palabra. Y dice, él salió justificado. Porque ese es el propósito. ¿Para qué vamos a la iglesia? ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? Sí, dice aquí que ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero que vayamos con esa actitud. ¿Qué le damos a Dios? Nuestra adoración. Nuestra adoración a través de la alabanza. También se adora a Dios con lo que damos como ofrenda para la obra de Dios. Pero ¿cómo le damos esa ofrenda? Dice la palabra que Dios ama al dador alegre. Aunque le demos a Dios, si no es con la actitud adecuada, para Dios no vale. Misericordia quiero y no sacrificios.
De nada sirve que me des. No es lo que me das. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Yo no necesito de tu dinero. Tú necesitas de mí. Y yo he establecido la adoración, y a través de que tú traigas tus ofrendas y tus diezmos, primero que nada, significan que al darlos, tú estás poniendo tu fe en que yo voy a ser tu proveedor. Y con eso me estás adorando. Y el beneficiado eres tú. Tu alabanza, tu adoración, cuando me cantas, lo estás haciendo de corazón. Porque si tú te das cuenta, aunque tú me dirijas esas alabanzas, vamos a leer Colosenses 2. Decía yo que este pasaje es nuestro salvoconducto para los legalistas. Lo digo también con respeto para los adventistas. Los adventistas, dentro de los adventistas hay verdaderos cristianos. Y salvo algunas discrepancias en sus enseñanzas que tenemos, porque discrepan de la palabra, pero bueno, una característica de los adventistas es hacer relevancia, por eso su nombre, adventistas o sabáticos, porque ellos recalcan mucho respetar el sábado. Ellos tienen como base fundamental el respetar el sábado, por eso son adventistas del séptimo día o sabáticos. Pero, y tienen toda una argumentación bien elaborada para defender ese aspecto. No nos vamos a meter en cuestiones más allá, pero primero, es cierto, Dios estableció el pacto con Abraham y con el pueblo de Israel para respetar el sábado, pero tenemos que decirlo así: la dispensación de la gracia ya no tiene como fundamento el sábado como el día del Señor. Y vamos a leer precisamente Colosenses 2, nada más leo el 16. Por tanto, este es nuestro salvoconducto, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Ya no es el sábado. Que nadie nos juzgue por el día de reposo, por las fiestas, por la comida, por las bebidas. ¿Cuál es el día del Señor? No, ni siquiera es el domingo. Cualquier día es el día del Señor. La prioridad de Dios ya no está en el día específicamente, sino en lo que hacemos cada día. Cómo es nuestra conducta, cómo es nuestra actitud para con Dios. Los adventistas mencionan que el séptimo día fue puesto por la iglesia, por la ramera, así le llaman a la iglesia católica. Bueno, incluso también la Biblia, cuando hacemos una exégesis de los pasajes a donde se habla de la ramera, y por las características generales, innegablemente que sí es la iglesia católica, y que fue el romanismo el que estableció la adoración de Dios en el día domingo, el día primero de la semana. Hay algo de eso, pero podemos probar en la escritura que los primeros apóstoles se reunieron el primer día, tal vez haciendo alusión a la resurrección del Señor. En fin, pero ellos se reunían ese día. Incluso Pablo, cuando mandó la ofrenda a Jerusalén, cuando juntó esa ofrenda, les aconsejaba que cada primer día de la semana apartaran, etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de pasajes en donde podemos comprobar que sí se reunían en domingo, etcétera. Pero al final, eso no es incluso lo importante. Que por las circunstancias, por los trabajos, por todo, por los descansos en la jornada laboral, y que está en todos los países constitucionalmente establecido los días de descanso, que es sábado y domingo, bla, bla, bla. Por un sinnúmero de cosas se ha establecido reunirnos el domingo, y también siguiendo esa práctica de la iglesia primitiva. Pero independientemente
¿Qué sucede si usted trabaja el domingo? El detalle a lo que pone énfasis Dios es que ya sea en su día de descanso o en cualquier día que usted establezca, cultive su relación con Él para que no se vuelva insensible, para que no se vuelva indolente y empiece a desviarse y poner su prioridad y su atención en cosas que no valen la pena. El versículo de Colosenses 2, vamos a leer para no leer desde el 8 porque luego los aburro, hasta el 13 ya voy a terminar, dice 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Preceptos y mandamientos de hombres. Tal vez se requiere una segunda predicación para abundar un poquito en todo esto. Y si nosotros caemos en ese tipo de actitudes y conductas, evitarlas. Y si vemos que en nuestra iglesia hay una tendencia de caer en darle más importancia a esos preceptos de no toques, no manejes, preceptos mandamientos, preceptos de hombres, mandamientos de hombres, que debemos evitar y que debemos enfatizar en la esencia de la ley. Por eso el Señor dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a darle cabal cumplimiento. Pero Él no se refería a esos preceptos de la ley, sino se estaba refiriendo a darle cabal cumplimiento a la esencia de la ley, que era justicia, misericordia y verdad. Y eso es lo que quiere el Señor que prevalezca en su iglesia. Vamos a hacer una oración, hermanos, y más adelante vamos a preparar una predicación en donde hablemos de estos preceptos y mandamientos de hombres que lamentablemente todavía en la actualidad se logran colar en nuestra iglesia y empiezan a darse manejos. ¿Sabe qué es lo común que está? Y lo va a ver en internet. Por mencionar una de tantas cosas que van ligados a estos preceptos y mandamientos de hombres. Ya no se debe de diezmar. Un análisis de esto, teológicamente si lo ve, tienen razón, pero no se dan cuenta que en la dispensación de la gracia, el diezmo queda pequeño. Y ellos lo dirigen: ya no se debe de diezmar, ya no se debe de dar dinero. Y no. En la dispensación de la gracia, ¿sabe qué dice Dios? Dad de acuerdo a como fuisteis bendecido. Y si establecemos ese precepto que el Señor establece,
el diezmo se queda muy pequeño. Si vamos a dar en la proporción en la que fuimos bendecidos, forzosamente, por lógica, vamos a dar más del diezmo. Por mencionar una de las cosas equivocadas que empiezan a surgir, porque parte de la adoración que le damos a Dios es darle. Y no está mal el diezmar y ofrendar, que es lo común que hacemos en las iglesias, y esto debe de prevalecer, porque es la manera en que Dios ha dispuesto para bendecir a su iglesia, para proveer a su iglesia. Dad y se os dará. O sea, los principios de Dios no pueden quitarse por preceptos y mandamientos de hombre, y no saben todo lo que trae como consecuencias si les hacemos caso. En una siguiente predicación abundaremos un poquito más. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en esta noche, Señor, por esta pequeña reflexión que es importante, Señor, revisar. Pero tu palabra, Señor, nos provee y nos conduce a entender lo que en tu palabra dejaste asentado, porque todo eso que pasó y que lo dejaste asentado, Señor, se vuelve a repetir. La naturaleza humana sigue siendo caída y sigue siendo la misma. Y necesitamos, Señor, reflexionar en ella para que tu Espíritu Santo nos dé luz y nos encamine y nos dirija hacia lo correcto, hacia lo esencial, hacia lo que tú quieres, Padre bendito, manifestarte. Los principios espirituales de tu ley, ahí están, Señor. Tú no viniste a abrogar esa ley, sino a darle cabal cumplimiento en el sentido profundo, espiritual, justicia, misericordia y verdad. Pero el hombre, Señor, desvía tu palabra. Un día todos aquellos que desvíen tu palabra y la malinterpreten serán juzgados. Ayúdanos, Señor. Danos luz, que tu Espíritu Santo nos conduzca, nos dé entendimiento para estar parados, Señor, en ti. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Que no nos salgamos de ahí, Padre Santo, que oremos como el salmista. Enséñame tu camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que tu palabra viva y eficaz, Padre, la podamos entender. Danos sabiduría, entendimiento para poder, Padre Celestial, enseñar de una manera correcta. Y que tu Espíritu Santo sea el que siembre en cada uno de los oyentes, Señor, tu verdad, tu discernimiento, para que podamos, Señor, hacer tu voluntad y agradarte y traer satisfacción a tu corazón, Señor, porque a eso nos has llamado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Señor sea con ustedes.